Comenzamos en el Día Internacional de las Personas Mayores. Varias fueron las actividades programadas para tal efeméride, como un campeonato de juegos de otoño, una charla para mayores en estos tiempos de cambios o la actividad que se realizaba el pasado viernes. Y era allí, en el Centro de Mayores, donde se reunían para celebrar este día, junto con la directora del Centro de Mayores, Juan Almarcha, el alcalde, Luis Díaz Cacho, el presidente del Consejo de Mayores, Pedro Sevilla, y la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga. Y en un primer momento Juan Almarcha se dirigía a los asistentes a este acto presentando a los acompañantes de la mesa, agradeciendo también a todos los implicados su participación en la actividad programada, aunque ya comenzaron con las actividades como fueron con los Juegos de Otoño, y enumeraba los actos que se celebraban por este día, ya que las palabras de la directora y la proyección del vídeo elaborado por la trabajadora social del centro, Laura Úbeda, después se descubriría una placa en homenaje a todos nuestros mayores en la fachada del centro. Y la directora Juana Almarcha detallaba el planteamiento de este día, explicando el eje en el que giran las actividades programadas. Cuando Laura y yo, conjuntamente con el Consejo de Mayores, nos planteamos qué hacer para este día, lo que nos daba vueltas en la cabeza y el eje, el engranaje sobre el que hemos querido que giren las actividades y la filosofía de nuestras actividades era sobre la profunda transformación de nuestra sociedad y los rápidos cambios que nos sobrevienen a todos y desde luego también a los mayores. Antes cambiaban las cosas de una manera lenta, ahora los cambios son rápidos y muy profundos. Y el ser humano tiene que tener la capacidad de adaptarse a todos estos cambios. Cuanto más rápidos, pues más rápidos tendremos que ir nosotros en nuestro proceso de adaptación. En la celebración del Día Internacional de Mayores, además de las dos actividades que hemos dicho que tienen lugar en el día de hoy, tenemos también unos campeonatos de otoño que hicimos complementarios de los de verano para que pudiera participar más gente y en el que hemos incluido la modalidad de bolos, que es un juego tradicional. Aquí, con unos mayores tan heterogéneos, en los centros de mayores, no solamente en el de La Solana, sino en todos, nos movemos entre las TIC, entre las tecnologías de la información y la comunicación y lo tradicional. Ese es nuestro abanico de movimiento. Y también va a haber una charla el día 9 en la que colabora Cruz Roja y un voluntario suyo que es Juan José Velacoracho, y el título lo hemos elegido nosotros, que era Vivir en tiempos de cambio, los mayores en tiempos de cambio. Era la idea que nos daba un poco la vuelta como profesionales y como personas a la hora de plantearnos este día. Nos llamaba la atención a los técnicos ver cómo cada vez son mayor el número de personas que cuidan de mayores, o sea, mayores cuidando de mayores, que antes era excepcionalidad, ahora es algo que ocurre de una manera habitual, y muchos más detalles que hemos querido hoy resaltar. Y es que las actividades del Centro de Mayores se enmarcan dentro del envejecimiento activo, con más de 120 personas en gimnasia, talleres de memoria, talleres de lectura y escritura, coro y rondalla, bailes regionales, bailes de salón, talleres de nuevas tecnologías de la Caixa, un grupo de teatro, actividades intergeneracionales, conservando además el folclore nuestro a través del repertorio del centro y otras muchas más actividades. Mucha oferta para el ocio de los mayores. Y durante su explicación detallaba además una de las características que tienen las personas mayores y que se está poniendo de manifiesto ahora con su nivel de participación social. Una de las características que tienen las personas mayores que se pone de manifiesto ahora y es su nivel de participación social. Antes puede ser que los mayores fueran pasivos, poco reivindicativos, pero esto ha cambiado. Y no lo digo porque sea
esta semana la que se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Lo digo porque, por ejemplo, lo brevísimo que voy a leer corresponde a la edición digital del periódico El País del 8 de agosto, que se llama Vivir 100 años y más, y ponía de manifiesto cosas curiosísimas, como, por ejemplo, que las personas entre 40 y 50 incluso son los promotores del desarrollo económico, los emprendedores, pero los de las grandes reflexiones, los que se ocupan de lo que está pasando, de lo que nos llega y de cómo solucionarlo, porque el hecho de que las personas mayores vivan muchos años es un logro y es un reto que pone en un brete a las instituciones que tienen que estar ahora mismo dirigiéndonos y que lo harán próximamente. Decía ese artículo, a mí me interesó, que decía, reflejaba la voluntad de los mayores para influir. La persona que lo había escrito es un sociólogo, se llama Zygmunt Bauman, y es un nonagenario. Por eso decía la diferencia entre los promotores del desarrollo económico, que es complementario e importante para que haya luego un sistema de prestaciones sociales. Y este hombre decía esto: las personas mayores han llegado para quedarse como fuerza emergente, y su poder, como el de las mujeres, influirá próximamente con mayor intensidad que en ningún otro momento, desbordando incluso las tradicionales concepciones políticas establecidas. El ejemplo de los yayoflautas está de moda, es anecdótico lo que se dice, pero me llama la atención que antes los mayores reivindicaban solo cosas para ellos, y ahora reivindican para ellos, y reivindican para sus nietos, y reivindican un cambio y su voluntad para influir. Las personas mayores tendrán aún más peso en la toma de decisiones de las ciudades y de los pueblos. A la vez, las decisiones que se adopten deberán tener muy presentes que un 20% de la población está formada por personas mayores, y estas personas mayores condicionarán el diseño de las ciudades y los pueblos, la prestación de servicios, la cultura, el ocio, etcétera. Yo lo comparto, creo que es algo próximo. Y terminaba su exposición con una frase de Ingmar Bergman. Dice: envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y la vista más amplia y más serena. Felicidades a las personas mayores. Tras las palabras de la directora del centro, Juana Almarcha, el presidente del Consejo de Mayores, Pedro Sevilla, agradecía la presencia de todos los acompañantes. Y os agradezco que nos acompañéis en este día. Doy las gracias en especial a Luis con sus concejales y a Prado, como no, que es la que nos interesa que nos vea bien, para que nos eche una mano en varias cosas que pueden. Así que orador soy poco. Doy las gracias a los presentes, a todos los grupos y tal, y sin nada más, muchas gracias a todos. Y a continuación, la delegada provincial de Bienestar Social aquí en Ciudad Real, Prado Zúñiga, era la encargada de resaltar la importancia de la celebración de este día con el homenaje a nuestros mayores. Creo que es un día importante porque hoy aquí en La Solana se va a hacer un reconocimiento, un homenaje con esa placa que se va a poner, ¿verdad?, en la fachada. Es un homenaje y es un día importante a vosotros, para las personas mayores, y yo diría que para toda la población de La Solana. Es una iniciativa donde el ayuntamiento participa y el ayuntamiento, en definitiva, es el sentir general de sus vecinos y vecinas que quieren hacer ese reconocimiento, ese homenaje, lo que demuestra que La Solana, y yo lo voy a hacer extensivo a Castilla-La Mancha o a nuestra tierra, a que La Mancha es una tierra solidaria, generosa, agradecida. Fijaos que
la contribución que estáis haciendo ahora, la que hicisteis y la que estáis haciendo ahora a la sociedad es muy importante. Y lo vemos, sobre todo yo, por ejemplo, que estoy en edad de trabajo, tengo trabajo, gracias a Dios, tengo hijas pequeñas, y esa contribución que ya después de estar jubilados hacéis ayudando a hijos, ayudando a nietos, es tan importante que sin ninguna duda seguís trabajando para la sociedad y la hacéis más enriquecedora, además de los datos que ha dicho Juana, que no lo sabía, de esa generación económica en una determinada edad. En diciembre vamos a celebrar 40 años de la Constitución española. Yo tengo 41, yo ya nací con la Constitución española, que es nacer con los derechos sociales reconocidos en nuestra ley de leyes, que es la Constitución española. Pero fijaros qué diferencia a cuando nacisteis vosotros, que los que tenéis en torno a los 80 años, nacisteis en guerra o en la posguerra, en una situación de mucha dificultad en España y de muchas necesidades. Y vosotros y vosotras, los que estáis ahí, los que me estáis mirando, con vuestro trabajo, con vuestro esfuerzo, habéis hecho grande este país y lo habéis dotado del sistema que tenemos ahora. Vuestra infancia no había escolaridad obligatoria. No. La escolaridad obligatoria, ojalá, qué suerte tendría aquel que lograra completar estudios. Lo que teníais obligatorio era contribuir a sacar adelante la economía de vuestra casa. Y eso lo tenemos que agradecer los que estamos hoy aquí, gracias a ese esfuerzo y esa lucha que tuvisteis los mayores, y yo por lo menos lo tengo siempre muy presente cuando os tengo enfrente, que habéis vivido una etapa que no lo sé si la viviremos, pero yo desde luego llevo 41 años por la que no he tenido que pasar por esas necesidades. La manera que tenemos de devolvéroslo es, y en este momento ya hablo yo como responsable política en la administración regional, Luis en la local y en las distintas administraciones, es garantizaros que sigamos manteniendo ese estado de bienestar, esa conquista de derechos laborales, de derechos sociales, la sanidad pública, universal, gratuita, que las familias se empobrecían cuando tenían que pagar una operación, que sigamos manteniendo las pensiones, el sistema público de pensiones, las pensiones no contributivas, fijaros qué importante, que hoy ninguna persona mayor, por no haber cotizado o haberlo hecho de forma insuficiente, ya no tenga que vivir de la caridad o de la beneficencia como antes, sino que tenemos estas pensiones, las que llamamos no contributivas, que aseguran una pensión digna donde tienen sus necesidades cubiertas todas las personas mayores. Es lo que os digo, nuestra responsabilidad es asegurar la sanidad, asegurar las pensiones y también contribuir a mejorar en el envejecimiento activo y en todas las actividades que disponemos en los centros de mayores y, desde luego, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, en lo que llamamos la atención a la dependencia y la atención social a los mayores. Quiero presumir, y también de alguna manera quiero que lo sepáis y podéis presumir, de que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que mayor índice de cobertura en atención domiciliaria y en centros tiene de España. Ese porcentaje, que es un 26% en Castilla-La Mancha, es el mayor de toda España. Y me refiero a personas mayores de 65 años que están atendidas o con ayuda a domicilio o con teleasistencia, con viviendas de mayores, con centros de día o en residencias de mayores. Aquí en La Solana, el año pasado, se puso en marcha el SEPAP, que es un servicio de prevención de la dependencia, bueno, exactamente el servicio de promoción de la autonomía personal. Va dirigido a dependientes de grado 1, que, para que me entiendan, son personas que empiezan a tener problemas de memoria o algún problema de movilidad, para que tengan una terapia, unas sesiones que son gratuitas de psicología, de fisioterapia y de terapia ocupacional. Si queréis más información, preguntar en los servicios sociales de la localidad y os informarán. Y nuestro compromiso, el compromiso del presidente Page, y además que bien claro lo dijo el otro día en el acto de los mayores de Puerto Llano, que es mantener lo que hay, seguir aumentando y seguir creciendo. Terminaba resaltando que, junto con la novedad de la recuperación del turismo social, se recupera también el incentivo de reducir el precio en el transporte público por la región en un 50%, recuperando el carnet dorado, con un importante esfuerzo presupuestario para dar salida a las demandas de los mayores.
Y cerraba el turno de intervenciones el alcalde de nuestra localidad, Luis Díaz Cacho, quería trasladar un mensaje claro sobre la celebración de este día, que debe ser cada día del año. El Día Internacional, estamos acostumbrados a poner días internacionales y a fecharlos y quizá para recordarlos, vamos tan deprisa que la sociedad y la joven suele olvidar muy deprisa, porque la vida, decía Juana, es cambio, es vértigo. Hay cambios que han sido para mejor y cambios que han sido para peor, pero es cambio, la vida es cambio diario. Y yo quisiera poner en valor, pues eso, que el Día Internacional de las Personas Mayores es todos y cada uno de los días. Y lo hemos comprobado en el marco de esta crisis que precisamente esta semana hace su 10º aniversario de la caída del gigante Lehman Brothers, que tanto ha complicado a la sociedad en la última década. Y el Día Internacional de las Personas Mayores es todos y cada uno de los días, porque habéis demostrado que sois uno de los pilares más importantes para sostener la sociedad en la que vivimos. Lo hemos comprobado, por desgracia, en esta crisis, y a muchos de vosotros y de vosotras os ha tocado crear 3 proyectos de vida, o 3, entre comillas, generaciones. Vuestros propios proyectos de vida, que ahí los tenéis consolidados, los proyectos de vuestros hijos e hijas, y los proyectos de vuestras nietas y de vuestros nietos. Y ahí seguís apoyando. Había algunos estudios que decían que si no hubiese sido por muchas pensiones de las personas mayores, esta sociedad no hubiese sido capaz de aguantar, y hablo de la sociedad desarrollada, que es la nuestra, no hubiese sido capaz de aguantar esta crisis tan perversa en la que hemos vivido y que no ha acabado todavía. Porque yo me acuerdo en el año 2005-2006 que el anhelo de las familias era ganar mucho dinero, y se reían de los que ganaban 1.000 euros. Y mira si hemos cambiado en 10 años, que el anhelo de las familias es ahora ser 1.000eurista. Aquellos 1.000 euros que despreciábamos hace más de 10 años, ahora es el anhelo de muchas familias para tener un sueldo más o menos digno, porque hay sueldos de 400, de 500, de 600 euros, que con eso yo creo que no se pueden soportar las familias. Entonces habéis demostrado que vuestro Día Internacional es todos y cada uno de los días, porque sois una generación comprometida. En una de las reflexiones que hacíamos, decía Prado que hace 40 años, y no es nada, en un contexto, en un proyecto vital en nuestra vida, 40 años es mucho, pero en un proyecto histórico, que son 40 años, nada. Pues, ¿cuánto hace que votáis las mujeres? El otro día también se cumplía aniversario del voto de las mujeres, pues tampoco hace tanto, hace nada. Hemos avanzado mucho, hemos conseguido muchos derechos, estamos peleando por la igualdad. Yo felicito al Gobierno de Castilla-La Mancha por esa ley pionera en España y en el mundo que aprobaron ayer en las Cortes Regionales sobre la violencia de género, que viene a decir, entre otras muchas cosas, que el Gobierno regional tutelará a los menores víctimas de violencia de género, que eso es muy importante, porque al final quien sufre, he mezclado las cosas, pero todo está relacionado. Quien sufre al final la separación y la violencia de género y esta barbaridad de matarnos los unos a los otros, sobre todo los unos a las otras, es una sinrazón terrible, acaban pagando los niños y las niñas. Aquí tenemos un gobierno vanguardista que dice que se tiene que ocupar de esta situación. Pero bueno, vosotros habéis demostrado ya, tenéis todo demostrado, no tenéis que seguir demostrando nada más, aunque lo demostráis cada día. Y es que durante su intervención proponía que la placa para el recuerdo de nuestros mayores la llevemos en el corazón, reflexionando sobre la noticia del fallecimiento de una anciana en su domicilio y su descubrimiento a los 8 años, sin que nadie en ese tiempo se haya preocupado por ella, preocupándose por la soledad de nuestros mayores, pidiendo que nadie se quede solo, que nos preocupemos por nuestros vecinos y por nuestra sociedad. Y terminaba como empezaba, resaltando que todos los días tienen que ser los de las personas mayores. Para mí y para vosotros tienen que ser todos los días el Día Internacional de las Personas Mayores, porque habéis demostrado vuestro compromiso con esta sociedad. Por cierto, ahora la gente joven que tiene contratos precarios y que tiene sueldos ridículos, no los veo manifestarse. Los mayores que os manifestáis ahora sois los mayores que os manifestabais en el 70, en el 60 y en el 80. Sois las mismas personas que tenéis ese compromiso de reivindicar lo que creéis que es justo. Y esto es tremendamente importante. Tenemos que seguir reivindicando. Y no reivindicáis para vosotros, reivindicáis para todos, que también es vuestra generosidad y vuestro desprendimiento. Y segundo mensaje, que nadie quede solo, que nadie quede aislado. Que si tenemos conocimiento en nuestro pueblo y en nuestra sociedad de que alguien está solo, aislado, decírnoslo, que intentaremos, con la red que tenemos social, desde la propia consejería, de la dirección provincial, del ayuntamiento, desde el centro,
atraer a esa gente a que participe o visitarla en su casa si es preciso, si hasta somos capaces de hacer eso, de que esa persona tenga un par de horas al día, de que alguien la visite, hable con esa persona, le lea, hable con ella, le cuente las noticias, comparta cualquier cosa, cocinen juntos. No dejemos que nadie esté solo, por favor. Al final la convivencia es eso, que caminemos todos juntos en esa vereda, en esa autovía que hemos construido en estos años de democracia, que es el mejor sistema imperfecto en el que se puede vivir. He dicho imperfecto, pero el mejor sistema en el que se puede vivir. Felicidades no hoy, felicidades siempre, por lo que habéis hecho antes, por lo que estáis haciendo y por lo que vais a seguir haciendo. Y en esta primera parte del acto, tras las palabras de los presentes en esta mesa, donde se daba inicio a se proyectaba el vídeo elaborado por la trabajadora social del centro, un vídeo con el título Nuevos tiempos, nuevos mayores. En este vídeo se repasaba el cambio que han experimentado nuestros mayores en su envejecer. Tras las intervenciones era cuando se proyectaba. La encargada de elaborarlo ha sido Laura Úbeda, trabajadora social del centro. Y llegaba el momento de descubrir la placa. Todos los que pasen por las puertas del centro de mayores pueden fijarse, porque ahí es donde está ya la placa en homenaje a nuestros mayores. El presidente del Consejo de Mayores, Pedro Sevilla, acompañado del alcalde y la delegada de Bienestar Social, Prado Zúñiga, eran los encargados de retirar la cortinilla, dejando ver el texto de la placa. Un reconocimiento a nuestros mayores de ayer, hoy y de un futuro. Una placa que, como les decíamos, pueden ver junto a la puerta de entrada al centro de mayores. El coro y rondallas de este centro interpretaba el tema "Qué bello es vivir", tras descubrir la placa.